No sé si el Rodrigo Andrés Calvo en realidad se quiere unir al video. O, a ver, explícanos poquito, apologeta Rodrigo Andrés Calvo, ¿qué es ese cuento que trae Roma celebrando a San Patricio? ¿De dónde sacaron a San Patricio? ¿Cómo se inventaron que es patrón de Irlanda? A ver, explica a apologeta católico que ahora tienen que celebrar a San Patricio, que está muerto, y celebran a los muertos. Por eso les he dicho al catolicismo romano que no celebren muertos. Celebran a los muertos, celebran a San Patricio, pero no nomás que celebren al muerto. Bueno, sabemos que le oran al muerto, de entrando cuando se muere un muerto, se arrodillan al cajón de muerto para orar al muerto. Los invocan, ya después de muerto los invocan. Por ejemplo, son tan paganos que se ponen a hacerle una oración a San Patricio, que es un muerto. Y la Biblia nos enseña claramente que no invocaréis a los espíritus de los muertos. A ver, déjame leer. Con mucho le explico, pero invítame a tu video. Deja ver si puedes invitarte, Rodrigo, agregar. A ver si te agregas. Ya te mandé invítese bien, Rodrigo Andrés Calvo. Y le explicas, a ver, esta doctrina católica de que tienes que celebrar a San Patricio hoy este día. Y mi amigo idólatra Rodrigo Andrés Calvo, eso es idolatría, por eso te estoy diciendo, no que te odie como me dicen que no tengo rasgos de amor. Pero ¿cómo es que vas a sacar a Jesucristo de Nazaret para celebrar a San Patricio? O sea, ya sabemos que la misa es invento romano. Seguramente yo asisto a las misas. Hola, hola. Ah, bien, mira, ¿qué ya tal? Entré. ¿Cómo vas? Bien, bien, bendecido. Ah, bueno. Bueno, tú me estabas preguntando que de dónde sale San Patricio. San Patricio llega a Irlanda como misionero, ¿sí? En esa época Irlanda estaba invadida por sacerdotes druidas, y esa es la religión oficial de Irlanda. Y San Patricio, por medio de obras, milagros que hizo Dios a través de él, ¿sí?, sacó y derrotó todos estos sacerdotes druidas falsos, paganos, y a raíz de eso, pues la celebración en toda Irlanda del día de San Patricio, porque él lo sacó con poder, con prodigios, con milagros. Entonces, por eso se celebra. Ahora yo quiero preguntarte, o sea, tú dices que los muertos cuando mueren ya no son santos, que por eso ustedes no tienen santos evangélicos. ¿Tú me puedes dar una cita donde diga que los que mueren en Cristo dejan de ser santos? Porque ustedes no tienen santos evangélicos. Si la Biblia menciona santos de la Biblia. Ahorita te contesto todo. Primero, no hay registro. Yo no puedo creer a los dogmas del Papa ni a lo que tú cuentas aquí al catolicismo, porque son una sarta de mentirosos, ¿me entiendes? Yo no he encontrado registros, ni sé si San Patricio hizo muchos milagros y todo eso. Eso yo no lo sé. Lo único que sé es que ahora se visten de verde, y vemos que tú andas vistiendo de verde, sacan a Cristo hoy para celebrar a un muerto que es San Patricio. Ahora, verde es el significado del tiempo ordinario generalmente, ese es el significado. Así como blanco son tiempos especiales, el rojo también. Son tiempos litúrgicos. ¿Y ya? ¿Cuál es el misterio del color verde? O si me puedes demostrar que el verde es satánico, pues demuéstramelo con la Biblia o algo así. Pero hasta donde yo sé, el color verde no es satánico. ¿O sí? Lo que sí te demuestro que por vuestras tradiciones quebrantáis la palabra de Dios. Ahora se visten de verde y celebran a San Francisco un muerto, quebrantando la palabra de Dios, sacando a Cristo de
donde él debe estar como rey de reyes y señor de señores, y poniendo a San Patricio. Claro, es lo que hacen los paganos. Pero lo que tú estás enseñando es doctrina de hombre, porque lo que enseña la Biblia es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia, porque Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios y Padre, guardados para Jesucristo. O sea, él se dirige a los santos, ¿sí? O sea, yo no veo, y el mismo Pablo nos enseña que hay que imitar a los santos, incluso a los que ya fallecieron. Sí, no, pues yo espérame, no sé. Espérame. Cuando habla de los santos, que imitemos a los santos o que oremos unos por otros, se habla a los santos que están viviendo. Nunca dice la Biblia. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que les está hablando solo de los santos que están en la Biblia? ¿O dónde dice en la Biblia que los que mueran dejen de ser santos? Por favor, okay, con Biblia, no con doctrina de hombre. Con Biblia, con Biblia. Con Biblia, okay. Con Biblia. Nos vas a demostrar que los que mueren dejan de ser santos. No, yo nunca he dicho que dejan de ser santos, sino que ya... Entonces, ¿ustedes por qué no tienen santos evangélicos? ¿Por qué no tienen santos evangélicos? Si la Biblia tiene santos. Si tú abres tu Biblia, en el Nuevo Testamento vas a encontrar 4 libros muy llamativos. Uno dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Sí? La Biblia tiene santos, pero ¿por qué los evangélicos no tienen santos? Mientras que la iglesia de la Biblia sí tiene y ustedes no. Ahí está la pregunta. ¿Sí? Ok, primero, necesitas, cuando yo hablo, tú callarte. Cuando tú hablas, yo me callo. ¿Ok? Bueno. Los santos que permanecen en la doctrina, los discípulos que permanecen en la doctrina de Cristo, ¿qué son? Santos, ¿correcto? Claro. Y nunca dejan de serlo. No. Eso yo sé que no dejan de serlo. Pero espera. Entonces. Espera. Si tu Biblia tiene 4 santos registrados, solo que tú abras tu Biblia, Reina Valera, vas a encontrar que dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, con nombres propios. Entonces, ¿por qué ustedes no tienen tantos evangélicos si son tan bíblicos? Y la Biblia muestra que hay santos con nombres propios, los honran. Ok, Rodrigo. Ok, ¿listo? No es que los santos se acaban en el siglo I. ¿Cómo es? No, pero háblame con Biblia. Porque yo te puedo decir... Bueno, yo te voy a hablar con Biblia también. Efesios 5:1 dice Pablo: sé imitadores de Dios como hijos queridos. Primero imitar a Dios. ¿Listo? Primera de Corintios 4:16 dice, os ruego, Pablo dice, os ruego que seáis mis imitadores. Primera de Corintios 11:1 dice, sed mis imitadores como lo soy de Cristo. O sea que nos invita a imitar a los santos. Ahora miremos cómo habla de todos los santos en la Biblia. Tú puedes abrir tu Biblia en Filipenses capítulo 3 versículo 17. Sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. O sea que se fijen en Pablo y en aquellos que imitan ese modelo. Muy bien. Dice Primera Tesalonicenses 1:6, por vuestra parte os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra que con gozo del Espíritu Santo, palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Dice Segunda Tesalonicenses 3:7, ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie, sino que de día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho, sino por darles en nosotros un modelo que imitar. Leamos Hebreos 6:12 para que tú nos refutes. Dice, de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores, escuchen todos, imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas.
O sea, aquellos que heredaron, o sea, que ya están en el cielo. Seamos imitadores de esos que ya heredaron la promesa. Nos lo dice Hebreos 6:12, o sea, los que ya están en el cielo. Tú dices que no y que por eso no hay santos evangélicos. Pero la Biblia nos muestra a San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan en tu propia Biblia, y tú no me puedes dar ningún santo evangélico del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, XVIII, ni del siglo I. No existen. No existen los santos evangélicos, pero la Biblia sí nos habla, y tu Biblia lo dice, porque todo esto lo estoy citando desde tu Biblia. Y el que no me crea puede leer Hebreos 6:12, donde el mismo Pablo nos manda a imitar los santos promesas. Entonces, adelante, Rafael, quiero invitarte a que me refutes con Biblia lo que te acabo de mostrar y que nos menciones cuáles son los últimos santos evangélicos que han salido en los últimos 19 siglos. Así, suavecito. Tienes 19 siglos para decirnos un solo santo evangélico que se pueda comprobar que sí fue. Así como lo comprueba la Biblia y la Iglesia de Cristo. Ok, bien. Solamente lo hago si no me vas a interrumpir. Adelante. Primero, cuando Pablo habla, entonces estos versículos que hablaste, que yo no los anoté, está hablando de los santos que viven, pero nunca dijo que hagamos plegarias a los santos que han fallecido. Y ustedes hacen plegarias y celebran a los muertos, santos que murieron y fallecieron. Que imitemos, por ejemplo, que imitemos a Pablo, que fue santo, sí debemos imitar y enseñar lo que él enseñó. Que imitemos a Santiago, debemos imitarle y enseñar lo que él enseñó. Pero ustedes enseñan lo que no enseñó Pablo. Pablo no enseñó a poner un pedestal de un santo muerto y ponerle velas. Y ustedes hacen... Te estás yendo por las ramas, qué pena. Pero estamos hablando de un ejemplo, claro. Tú quedaste de demostrarme que los santos que mueren dejan de ser santos. Porque yo... Bueno, tú simplemente... no me quieres dejar hablar. Vale, te la voy a poner simple. ¿Me vas a dejar hablar o no? ¿Me vas a dejar sí, hablar lee Hebreos 6:12. Ok, tú dices que... que... manipular a los católicos. No, tú dices que no hay que imitar a los santos muertos. Lee Hebreos 6:12. Solo eso te pido. Lee delante de todo el mundo de tu Biblia Hebreos 6:12. Para ver si no hay que imitar a los santos muertos que ya heredaron la promesa. Léelo delante de todo el mundo. Yo nunca he dicho que no debemos imitar a los santos muertos. Pablo fue un santo y él mismo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí lo dice, ¿verdad? Pues ya está muerto. Ya está muerto, ¿cierto? Pero no debemos... entonces tú dices que no hay que imitar a santos muertos. Y tú dices que no hay que imitar a... Tú comenzaste... Es que no pero es que, mira lo que tú dices. Primero tú dijiste al comienzo del video... ¿Me vas a dejar hablar solo o no? quiero puntualizar. Quiero puntualizar lo siguiente. Sí, porque yo me quedo callado. Quiero puntualizar lo siguiente. No, cállate. Déjame puntualizar. Primero dijiste que no había que imitar a ningún santo. Vamos poniendo... Sino solo a Jesucristo, que nosotros imitábamos hombres. ¿Ves? No me dejas Luego dijiste que sí había que imitar, pero a los santos vivos. Pablo está muerto. Y tú dices que sí hay que imitar a Pablo. La Biblia habla de 4 santos en tu Biblia. No, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿sí? San Mateo, los menciona tu Biblia. Tú no nos has podido dar el nombre de un solo santo de tu iglesia en 19 siglos. O sea que, adelante, muéstranos con Biblia, lee Hebreos 6:12 y dile a la Biblia así, de frente, mentirosa. Dile a la Biblia mentirosa porque no se puede imitar a ningún santo ya fallecido que haya heredado la promesa. Entonces, léelo tú y nos refutas. Adelante. Ok. Me vas a dejar hablar primero porque si no me dejas hablar, mejor ahí dejamos todo. Hebreos, ¿qué dijiste? ¿6:12? Hebreos 6:12, déjalo encuentro. El Eterno, Hebreos 6:12. Escúchame. En ningún registro bíblico fundado en apóstoles y profetas no dice la Biblia que a un santo que ya murió le hagas una estatua y luego le pongas un pedestal a la estatua representando al muerto y le pongas velas.
Es lo que estoy diciendo. Hoy ustedes celebran a San Patricio vestidos de verde y sacan a Cristo de sus vidas para celebrar a un santo muerto. Pablo nunca dijo, cuando yo muera me celebran. Él sí dijo, imítenme a mí. Cuando él estaba en vida, les decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y claro, nos dejó las enseñanzas. ¿Por qué? Porque debemos seguir las enseñanzas. Y él decía que imitaran su conducta. Y debemos seguir imitando las enseñanzas que dejó Pablo, pero no hacerle un pedestal y poner una estatua y luego ponerle velas. Es a lo que yo me refiero. Que tú digas otras palabras y con artimaña envuelvas al católico como tamal para mantenerlo allí en tus doctrinas torcidas es otra cosa. ¿Cuál apóstol canonizó un santo y le puso un pedestal y ponerle velas a un santo muerto? Sí podemos imitar, porque todos los santos han muerto, los profetas eran santos, y podemos imitar lo que ellos dejaron como enseñanza. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 2:19 en delante, 2:20, que estamos fundamentados en apóstoles y profetas. Tenemos las enseñanzas de los profetas, pero no vamos a poner un altar a un profeta muerto y hacer una estatua. ¿Me entiendes? Los judíos sí lo debemos imitar sus enseñanzas, solo eso, pero no invocarlos ni ponerlos de intermediarios sacando a Cristo. Y eso explica muy bien el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. No más que ustedes ahí les tuercen la palabra del Eterno al catolicismo romano. ¿Para qué? Y los envuelven como tamal de elote por ahí. Ahora ya, ahí tienen su verdad. ¿Dónde en la Biblia está que celebres a un santo muerto y le pongas una estatua y luego le pongas un pedestal con vela? ¿Dónde está, hereje? ¿Dónde? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le mientes a los católicos? ¿Por qué claro quieres que que está te diga, en la Biblia? ¿Siga mintiendo al catolicismo? No, a gente como tú se le debe exhortar y decirle que paren de ser mentirosos, porque les estás predicando un evangelio torcido cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Pablo predicó la doctrina de Cristo. Es lo que me estoy refiriendo. Yo no estoy diciendo que tú me hiciste una pregunta, las ¿cierto? enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de los apóstoles, y fueron santos. Tú me hiciste una pregunta, que no te la respondo. A ellos. ¿Por qué? Pero tú me hiciste una pregunta. ¿Por qué cuando muere un muerto invocan a María con 9 rosarios, hereje? ¿Por qué hacen eso? Sacando. Pero tú me estás preguntando, ¿quieres que te responda o no? ¿Sí te respondo o no? Responde. Tú me dijiste que en qué parte de la Biblia se le hacían monumento a los profetas. Bueno, Josué 4:7 dice, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Lo dice la Reina Valera. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Segunda de Reyes 23:17 después dijo, ¿qué monumento es este? Este es el rey que había destruido los altares, las estelas y todo esto. Y él dijo, Segunda de Reyes 23:17, después dijo, ¿qué monumento es este? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Y qué dice este rey justo? Él dijo, dejarlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. Ese es el monumento del profeta. Isaías 19:19 dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, lo dice la Reina Valera. Entonces, aquí están los monumentos y están dichos por el autor de Segunda de Reyes, está dicho por el profeta Isaías, está dicho por Josué. O sea que ahí es donde tú tienes que entrar a refutarlos, que decirles que ellos se equivocaron, que Isaías era un pagano romano, que el rey David y Salomón, que escribieron todos estos asuntos en Primera y Segunda de Reyes, entonces también son paganos, lo mismo que Josué.
porque van en contra de lo que enseña tu doctrina, no lo que enseña la Biblia, porque si ustedes han escuchado, él solo se ha puesto a decir que a San Patricio lo ponen de verde y que eso no es bíblico, pero no ha podido mostrar un solo santo evangélico, no ha podido demostrar, ¿sí? Y no, él dijo que no había que imitar santos, después dice que sí hay que imitar santos, pero no muertos. Luego vino Pablo y Pablo está muerto y entonces él dice, no, a este santo muerto sí hay que imitarlo. Y se le pregunta, bueno, si la Biblia y la Iglesia Católica tienen santos con nombre, como lo muestra su Biblia, ¿por qué en las iglesias evangélicas hasta en 19 siglos, bueno, es que ellos solo tienen un cuarto de siglo, pero digamos que, no, medio siglo, pero digamos que, ¿por qué en medio siglo que llevan de existencia aún no tienen santos evangélicos? Si la iglesia de la Biblia sí los tenía y la iglesia de Cristo, la católica, los tiene. Entonces, ¿por qué ustedes no? ¿Y por qué enseñan que no hay que imitar santos si la Biblia enseña todo lo contrario? ¿Y por qué dicen que santos muertos no si Hebreos 8:12 dice que sí? Entonces, y tú acabas de reconocer delante de todo el mundo que sí, que a Pablo que había y a Santiago habían que imitarlos aunque ya estuvieran muertos. Entonces, por favor acláranos esto con Biblia, porque es que te pones a hablar de imágenes, de los monumentos. Ya te demostré que lo de los monumentos es bíblico, tú tienes que refutar eso y decirle a la Biblia mentirosa, ¿sí? Y son monumentos aceptados por Dios, ¿sí? Ahora, si a ti no te gusta porque la Biblia contradice tu doctrina, pues ya tú. Pero lo que nos tienes es que demostrar, no que había imágenes, no que le pusieron altares, porque la Biblia ya lo te muestra, y ya te acabo de mostrar con estas citas, ¿sí? Lo que nos tienes que demostrar son los nombres de los santos evangélicos de los últimos 19 siglos o de los 50 años pues que ustedes hayan tenido, ya que la Biblia sí reconoce santos y la iglesia reconoce santos abiertamente, pero ustedes no. Ustedes dicen que son solo santos los que están en su congregación, pero no saben explicar qué pasa con ellos cuando mueren, si dejan de ser santos o no dejan de ser santos, ¿sí? Ahora dicen que ustedes dejan que no, que son santos vivos. ¿Por qué imitan entonces y para qué leen a Pablo, para qué leen a Pedro, para qué leen a Juan, para qué leen a Lucas, a San Marcos, a San Mateo, si son santos que ya murieron? Ahí están los santos, léelo, están en tu Biblia. Si quieres traigo la Reina Valera y leemos que ahí dice San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan. Entonces, adelante, amigo Rafael. Ok, bien. Santos evangélicos, como tú dices, el primer santo de los santos es Jesucristo de Nazaret, porque nosotros no venimos de dogmas católicos. Ah, ¿no es santo? Jesucristo era judío, no evangélico. Jesucristo era judío, no evangélico. Qué pena contigo. ¿Ahí qué dice? O me muestras el texto donde diga que Jesucristo era evangélico y te puedo creer, y me callo y yo digo, no, créanle a Rafael Radillo todo lo que dice, pero demuéstrame que Jesucristo era evangélico. Te voy a demostrar. Dame la cita donde dice Jesucristo es evangélico. Somos injertados en el pueblo de Dios como israelitas adoptivos. Por eso. O sea, los evangélicos que permanecemos en la palabra de Cristo somos injertados como israelitas adoptivos. Está en Romanos 8:17. Deja leerte Romanos 8:17 y luego te voy a hacer una pregunta y me la vas a contestar con Biblia. Con Biblia me la vas a contestar, si no vas a quedar como un verdadero hereje y mentiroso, que el verdadero discípulo de Cristo ya sabemos que lo eres. Eres muy hábil y sutil y astuto para manipular la palabra de Dios, lo sabemos. Pero en Romanos 8:17 dice que los discípulos de Cristo, no los católicos que adoran a María o a Guadalupe o celebran a San Patricio quitando a Dios de en medio. En Romanos 8:17 dice así, y no están solamente Romanos 8:17, hay muchos más versículos, pero nomás te voy a dar un solo versículo. Por eso le hablamos al católico romano. No es que yo no tenga rasgos de amor como te enseñan los apologetas católicos, amigazo engañado por este mentiroso de Rodrigo Andrés Calvo, porque yo siempre te voy a decir que eres un perfecto mentiroso. Ya en el Evangelio te voy a mostrar que es falso.
somos... Lee esa cita y te voy a mostrar que es falso lo que dices. Léela, léela, la estoy leyendo. Léela en voz alta y te demuestro que es falso lo que dices. Bueno, Léela. creo que vamos a tener que ser diferente, donde me vas a dar 20 minutos y yo 20 minutos, porque tú no hagas hablar al discípulo de Cristo, porque siempre quieres manipularle lo que el discípulo habla para mantenerlos en las herejías del Papa. En Romanos... Entonces déjame, yo leo la cita que te voy a dar, ¿te parece? No podemos hablar los dos, yo te dejé hablar, porque no tienes respeto, está bien. Muy licenciado en ciencias, entonces, y respetuoso. Romanos ustedes van a escuchar... 8, bueno, ¿me vas a dejar hablar? Van a escuchar... ¿Tienes? Van a escuchar Romanos 8:17 para decir que los evangélicos eran romanos. Va a leer Romanos 8:17, la carta a los romanos, para decir que nosotros no somos hijos de Dios, sino son los evangélicos. Vamos a escuchar bien dónde dice en Romanos 8:17 que son los evangélicos hijos de Dios. Dice así: y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Se está refiriendo a los romanos. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Le está hablando a los romanos, no a los evangélicos. Adelante, sigue con tu explicación. Romanos dice que nosotros los romanos no somos los verdaderos cristianos, sino son los evangélicos, según Romanos 8:17. Adelante, escucha. Pero ¿por qué no me dejas hablar? Me tocaba mi turno. ¿Por qué? ¿Por qué no te callas cuando me toca el turno de hablar? Es que me parece gracioso que cites a los romanos para decir que los romanos no somos los hijos de Cristo. No es payaso, es gracioso. Eres un mentiroso. Bueno, dale. Si no te callas, yo no puedo la carta hablar. a los evangélicos. Cita la carta a los evangélicos. Hablar la Biblia antes de que yo hablara. Cuando no es tu turno. Tú estás leyendo Romanos 8:17 para decir que los romanos no somos hijos de Dios, sino los evangélicos. Adelante, yo quiero escuchar eso en Romanos 8:17. A ver si eso es tan difícil. Léelo. ¿Te vas a callar y me vas a dejar hablar? O si quieres, continúa hablando. Cállate la boca. Aparte de manipulador, no dejes que hable. Ok, si vamos a Romanos 8:17, dice la palabra del Eterno. Ahí no dice invoca a María para ser salvo, no seas hereje. En Romanos 8:17, si tomas en cuenta ya en Juan 8:31, Jesucristo de Nazaret dijo: si permanecen en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, lo cual ustedes no permanecen en la palabra de Cristo. Él nunca mandó a canonizar muertos y hacerles pedestal a los muertos. Eso se lo susurró el diablo al Papa y ahora siguen la doctrina del Papa, dogma del Papa. En Romanos 8:17 dice así la palabra del Eterno. Vamos con palabra de nuestro Redentor. ¿Dónde está? Romanos 8:17 dice así, deja encontrarlo, católico. Dice así, 8:16 en delante les vamos a leer, católicos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo lo palpito, lo siento, que soy hijo de mi Creador. El Espíritu nos da ese testimonio, que somos salvos. Y mismo Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, sacando a Cristo en este día y poniendo a San Patricio, herejes, doctrinas del Papa. ¿O qué quieres que te diga, hermanito? No, arrepiéntete y predícale la verdad al catolicismo. Y luego estoy leyendo y dice, y si hijos de Dios, ¿por qué? Porque permanecemos en la palabra de Cristo. Si hijos de Dios, también herederos y coherederos con Cristo. Tú dijiste que Cristo era judío, no evangélico. Muy cierto. Pero ahora pasamos a ser israelitas por adopción. La Biblia nos lo dice. También está en Efesios 2:19. O sea, pasamos a ser del pueblo de Israel. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo mismo va para el católico romano.
que saca el paganismo de aquí y del corazón y deja entrar a su Redentor al corazón y no a las estatuas. También tú vas a ser coheredero con Cristo. Y ya dice Pablo en Efesios 2:19, porque ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, siendo Cristo judío, como dices. No que seamos judíos ni nada así, sino que somos adoptados. El mismo apóstol Pablo lo dice, porque yo os engendré en el Evangelio. No hace que con lenguaje corporal quieras engañar al católico romano. Ahora, los santos que murieron ya no puedes orar a ellos. Ni siquiera cuando estaban vivos tenías que orarle a un santo vivo. Mucho menos ahora que están muertos. Debemos imitar sus enseñanzas, pero hasta ahí. Eso que agarras, no sé, por allá sacaste algunos pasajes del Antiguo Testamento. Nunca en el Antiguo Testamento no está ningún registro bíblico que alguien haya hecho un altar a un profeta de la Biblia para arrodillarse y ponerle velas al profeta, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, al mismo Noé, al mismo Moisés. Nunca los canonizaron, ni le pusieron velas, ni les hicieron oraciones a ellos, ni en vida, ni después de muerte. Y eso es lo que el católico no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque con mucha astucia los manipula. Ahora, hereje, contéstame esta pregunta. Con Biblia. Con Biblia. ¿Me vas a contestar con Biblia? Puta lógica. ¿O te vas a ir? Y con sentido, claro que sí. Ok, contéstame. Si es una doctrina que tú te inventas y que yo te tengo que demostrar, no. Tiene que ser una doctrina o lo que tú me quieras preguntar, pero que te enseñemos los católicos y que tenga doctrina bíblica. No los disparates que tú te inventas, que donde dice en la Biblia que el Papa Pedro mandó a rezar 3 Aves Marías y se No. Háblame con lo que enseña la iglesia o la Biblia. Hazme la pregunta, ¿vale? Ok. Adelante. Bien. ¿Listo? La iglesia pagana, la católica romana, enseña que cuando un muerto muere, debes rezar 9 rosarios marianos al muerto para que el muerto sea salvo. Con Biblia. No es cierto. Eso no lo enseñan ustedes católicos. Eso te lo inventaste tú. No, eso no es cierto. Que es mi creador y eso salvador. No es cierto. Yo siendo católico. Muéstrame en qué parte de la demuéstrame el documento donde la iglesia manda rezar 9 rosarios por los difuntos. Muéstrame el documento y ahí sí te creo y me quedo callado. Pero si son las fantasías que tú te inventas, no tiene sentido. Porque entonces yo también te tengo que decir en qué parte de la Biblia dice, sí, que los pastores de Cristo usaban saco y corbata. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Sí? ¿O en qué parte de la Biblia dice que los pastores debían usar la Reina Valera? No, así no es, amigo. Así no es. Tú pregunta conforme a lo que enseñamos en la Iglesia Católica, no lo que a ti se te ocurra. Enseñan en la Iglesia Católica. Sí me llama la atención. Mira, ¿me vas a contestar? Lo que sí me llama la atención es que tú estás citando a Romanos 8:7, cuando Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y tú dices que los romanos no somos cristianos. Y por otro lado, tú te sustentas tu doctrina en Romanos. Y Romanos 16:6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, ustedes saludan a María. ¿Tú crees en la carta a los romanos? ¿Saludas a María? Tú dijiste que a Pablo se le podía imitar y hacer todo porque era muerto y porque estaba en la Biblia. Entonces, ¿tú saludas a María? Si supuestamente está muerta, también no hay ningún problema que la saludes, o no. Pablo dijo... Tú obedeces Romanos 16:6. ¿Saludas a María como nos lo enseña Pablo o no lo haces? Ok, leo Romanos 6:16. Tú eres romano de Romanos 1:20 para decirnos con autoridad que los romanos no somos cristianos, sino los evangélicos.
cuando no existe una carta a los evangélicos en la Biblia, sino a nosotros los romanos? No. Carta de los evangélicos. No. Es toda la Tú lo Biblia. acabas de decir. Tú no saludas a María. Tú no imitas a Pablo porque dices que está muerto. Y entonces, ¿para qué lees la Biblia? Si las nuevas cartas, si las cartas de Pablo son ya son cartas de un muerto. Pero y Santiago ya también está muerto. Los evangelistas también están muertos. Entonces, ¿para qué los lees? Mira, las cartas de Pablo son cartas de él, el cual murió, pero lo que no ha muerto es la palabra de Dios, y la predicación de Pablo era enviada. Entonces tú saludas a María, como lo dice Romanos 16:6, ¿tú obedeces la Biblia? No dejas hablar. Tú dices que obedeces la Biblia, ¿tú saludas a María, como lo dice Romanos 16:6? Ahorita te voy a contestar. Me vas a decir que no, porque ya está muerta. Entonces, ¿para qué sigues a Pablo si ya sus enseñanzas si ya está muerto? Porque la palabra de Dios sigue viva. Yo no sigo a Pablo, sigo la palabra de Dios y las enseñanzas que fueron enviadas por el... Pero Pablo nos dijo que sí lo imitáramos a él y a todos los santos, y Hebreos 8:12 dice que a los fallecidos también, a los que heredaron la promesa. Entonces, ¿me dejas hablar? ¿en qué quedamos? ¿La Biblia o lo que tú opinas? No, pero es que a mí háblame con Biblia. ¿Tú quieres que te responda a cualquier disparate que se te ocurre? Como ese de decir que la iglesia enseña que con 9 rosarios la persona pasa al cielo, el difunto. ¿Dónde enseña eso? Muéstrame el documento. ¿Dónde dice eso en el catecismo? Muéstramelo. Porque si vas a acusar a cosas con argumentos de verdad, con cosas que puedas demostrar, no con lo que a ti se te ocurra, porque eso es calumniar. Y está en los mandamientos, que no debes calumniar, en los mandamientos de Jesucristo. Si tú amas, no calumnias. Si tú dices ser hijo de Dios, citando a la carta de los romanos, pues no debes calumniar. No debes calumniar, porque tú sabes, y no me puedes mostrar un texto donde la iglesia diga que rezando 9 rosarios, el difunto se va para el cielo. Y fue una cosa que a ti se te ocurrió y querías que yo te demostrara. Eso se llama un muñeco de paja. Entonces ahí es donde se ve la ignorancia. Por eso un católico ignorante es un futuro protestante. Rafael Radillo reconoció que él fue hace como 4 años, 5 años católico, se dejó engañar. Ustedes han escuchado que él habla de cuentos y que en la Biblia no hay monumentos a los profetas. Ya se demostró con la misma Reina Valera que había monumentos a los profetas, ordenados por Dios, queridos por Dios. Sí, se le demostró que los cristianos de Roma somos los verdaderos romanos, utilizando Romanos, la carta a los romanos. Se le demostró que él no es cristiano porque no saluda a María, como lo dice Romanos 16:6. Él dice que eso ya no hay que cumplir. Hola María, ¿cómo estás, María? Todos los difuntos, porque ya están muertos. Eso es opinión de él, no lo dice la Biblia. Pablo nos dice que saludemos. Él no lo da como orden, no dice, y cuando se mueran dejen de saludarlos. Eso no lo dice. No lo dice, pero él en su imaginación sí lo argumenta. Y encima de eso, pues tiene la cara dura de citarnos Romanos. Nota que no ha leído nunca Romanos 1:7, a pesar de que ya se lo he hecho leer varias veces, que habla de los que estamos en Roma, santos por vocación. Entonces tú dices que ustedes no tienen santos, pero son los de la carta a los romanos. Gracioso. Dicen, nosotros no tenemos santos, no sé qué, pero Pablo sí reconoce a los romanos como santos, 1:7. Entonces, ustedes dicen que aquí en la tierra no son santos, pero cuando se reúnen son santos, pero cuando mueren ya dejan de ser santos, y no han mostrado ningún argumento bíblico para probar ese tipo de cosas. Solo las imágenes y tal, pero de los santos como tal. Ustedes escucharon que de los 19, ellos tienen 50 años de existencia, pero aún asumiendo que tuvieran 19 siglos de existencia, Rafael Radillo no tiene el nombre de un solo santo de su iglesia. Ninguno, aunque la Biblia demuestra que sí había santos con nombres propios, y nuestra iglesia lo demuestre. En la iglesia no hay. Entonces, ¿qué Biblia está leyendo?
Más bien está leyendo el libro de Mormón, por lo que él enseña no está en la Biblia. Eso de que la iglesia de Cristo no tiene santos y que no hay que imitar santos y todo este tipo de cuentos, que los santos ya están muertos y que no hay que imitar muertos, pues él mismo se refutó, porque él tuvo que reconocer que él seguía las enseñanzas de Pablo, ¿sí? Y de Santiago, que ya están muertos, son santos de Dios. ¿Ya? Ahora él dice que no hay que ofrecer, que eso de que les hacen altares y ofrecen incienso y todo ese tipo de cosas. Pues les recuerdo que los sabios de Oriente eran tres, eran de Oriente, no eran judíos, y entre los regalos que le ofrecieron a Jesús fueron oro, incienso y mirra. Mira, si los sabios de Oriente, que eran sabios, entonces, ¿por qué los que se dicen sabios no le ofrecen incienso a Dios? Entonces, ¿me vas a dejar hablar o no? ¿Ustedes son sabios de Oriente o son necios? ¿Le ofrecen incienso a Dios o son necios? Respóndelo con Biblia. Adelante, vamos a seguirlo escuchando. Mira, lo que pasa es que Biblia, por favor. Me interrumpes. Por eso, si quieres hacer un debate con tiempo y todo, ponemos un día y lo hacemos. Te voy a contestar acá porque dices que dijiste que no debo seguir las enseñanzas del apóstol Pablo porque Pablo ya murió. Pablo murió, pero la palabra de Dios sigue viva. ¿Y qué dice Pablo? Que su revelación y su predicación es por Jesucristo, lo dice en Gálatas 1:12. Entonces, ¿qué dice Pedro? Te estoy dando los versículos, el apóstol Pedro. Los que les predicaron la palabra de Dios enviada por el Espíritu Santo del cielo. Entonces lo que seguimos es las doctrinas que quedaron escritas de Pablo, mas no podemos hacerle un pedestal a Pablo y invocar a Pablo, eso no. La palabra de Dios dice que permanece para siempre y solamente seguimos las enseñanzas de profetas y apóstoles. Yo no entiendo qué es lo que quieres explicarle al catolicismo romano ahí. ¿No dice así la Biblia? Es muy simple. No es muy simple. Es muy simple, claro. La Biblia reconoce a Pablo como santo, tanto que se llaman cartas paulinas. No me dejaste hablar ya, ahora quieres que no hable. Entonces, debemos seguir las enseñanzas escritas, pero ustedes no las siguen. Ustedes distorsionan todo. No me pudiste contestar con la Biblia. La Iglesia Católica Romana manda que cuando un muerto se muere, recen un novenario a María para que el muerto sea más fácil salvarlo o para que se salve. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso es mandamiento del catolicismo. ¿Dónde ordena la Iglesia eso? ¿Dónde ordena la Iglesia eso? Primero muéstrame el documento donde la Iglesia ordena eso. ¿Para qué hacen eso? Demuéstrame el documento donde la Iglesia Católica ordena eso, primero que todo. Empecemos con la verdad. Porque el que es hijo del diablo habla mentira. O entonces hablan mentira. El que es hijo de Dios habla la verdad. Entonces, en primer lugar, si eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, lo vas a demostrar en este momento, mostrando el numeral del catecismo, donde dice que rezando una novena, el muerto se va para el cielo. Muéstranos en el catecismo, por favor, adelante. Entonces, ¿para qué rezan la novena al muerto cuando está muerto? ¿Para qué la rezan? Eso es una práctica de piedad, pero la Iglesia no ordena hacerles novena. Es una práctica pagana que se inventó el Papa. ¿Para qué la rezan? No. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Prácticas paganas? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Para qué hacen lo que Dios no manda? ¿Quién es el mentiroso? Pues ustedes, ¿Para qué ¿no acabas de decir que ustedes no invitan santos? ¿Y si que ustedes no ofrecen incienso? No, ustedes dicen que ustedes no ofrecen incienso, y ustedes Reyes Magos ofrecieron incienso. Ustedes dicen que no hacen monumentos y encontramos en la Biblia monumentos mandados a hacer por Dios. Ustedes dicen que ustedes son los cristianos citando a romanos, dicen que los romanos no somos los cristianos. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Por favor, muéstranos con el catecismo donde dice que rezando una novena el difunto se va para el cielo. Muéstranos con el catecismo.
Ustedes muestran con el catecismo. A ver, no seas bocón, hereje, Sí, manipulador, ¿no? Perdón, interrumpo un momento. Celso, Celso, discúlpame, pero espérate, le respondo a Celso algo que está diciendo. El muerto se salva. Es invento del diablo y de los católicos. Es que hay un señor que está buscando pareja aquí, está... yo pues les digo, pues si alguien está interesado, que aquí está Celso buscando como que novio, no sé. Pero bueno, eso ya era una propaganda. Entonces, pero ahora sí, que tú me ibas a demostrar tus creencias. Tú me dijiste que me ibas a demostrar tus creencias con la Biblia. Muéstranos, bueno, háblanos de los nombres de los santos evangélicos. Los santos evangélicos. Los nombres de los santos evangélicos de ahora. Empiezan desde Esteban, desde el mismo Pablo, todos los discípulos que permanecieron en la palabra de Dios. Esos son los santos. Bueno, y del siglo XX, del siglo XIX, háblanos de los santos evangélicos del siglo XIX y XX, porque sería muy raro que la Biblia en el siglo I tuviera santos y ustedes no, ¿cierto? Porque entonces quiere decir que la de ustedes es otra iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia de la Biblia tenga santos y ustedes no? Muéstranos, porque Marcos, Mateo y Juan y todos ellos ya están muertos y están en la Biblia, ¿sí? Muéstranos entonces el nombre de la sucesión de ustedes de santos que tienen los evangélicos de hace 50 años. Así de sencilla la realidad, te dice, y te has hecho el loco. No, no me he hecho el loco. Todo el que permanece eres en bíblico, la palabra de Dios, vas a demostrar, sí, la palabra de Dios muestra santos en el siglo I en la Biblia. Lo extraño es que ustedes en el siglo XXI no puedan demostrar ni un solo santo en 19 siglos. Eso es lo extraño. La Biblia sí los demuestra y ustedes no. Eso es extraño. Ustedes demuestran santos en el catolicismo, ¿verdad? Pero ¿quién los santifica? El Papa. Se les ocurre, mira, la iglesia, porque pero el mismo Jesús le dio la autoridad a los apóstoles. Tú no lo puedes entender porque tu iglesia no tiene apóstoles, Rafael. Jesús le dio esa autoridad a los apóstoles que les hace allá en Roma. Mira, tan es así que Pedro y Pablo los llamaba santos y ellos lo creían. Ellos tenían la autoridad de Jesucristo para declarar santos. Pablo, Santiago, Pedro, todos ellos, por eso les llama santos, porque tienen esa autoridad de Cristo. Tú estás diciendo que ustedes no tienen esa autoridad para nombrar santos, pero Jesús sí se las dio a los apóstoles, por eso los llama santos, y por eso en Romanos 1:7 nos llama santos por vocación, ¿sí? Porque tienen esa autoridad apostólica de llamar santos. Tú preguntas bien, que por qué ustedes no tienen esa autoridad para nombrar santos, porque ustedes no tienen apóstoles, es así de sencillo. La iglesia de la Biblia tenía santos, los declaraban los mismos apóstoles y la iglesia los creía así, ¿sí? Y está la prueba por toda la Biblia. Mientras que los evangélicos se les ha preguntado una y otra vez, ustedes han escuchado a Rafael Radillo, muéstrenos, háblenos de uno de los santos evangélicos de los últimos 50 años, de los 100, de los últimos 1900 años, que nos hable de un solo santo evangélico, y no ha sido capaz, pero la Biblia sí nos habla. Ahí es donde nos damos cuenta que la iglesia de la Biblia y la iglesia de Rafael Radillo son cosas totalmente distintas. La iglesia de Rafael Radillo la encontramos en el Libro de Mormón. La iglesia de Jesucristo, la católica, la sede de Roma, la encontramos en la Biblia. Bueno, creo que no es mucho más. No sé si quieras agregar algo, pero con Biblia, Rafael. Ok, voy a agregar algo con Biblia, y sabes que yo así no puedo hablar porque se hace una palabrería. Si quieres hacer un debate, tenemos que hacerlo ordenadamente, donde tú vas a hablar media hora y yo media hora, o 20 minutos y 20 minutos, porque cada que hablo me sacas las palabras y empiezas como cotorra con diarrea verbal, y así no podemos. Te voy a mostrar, voy a terminar esto, pero voy a ir a Juan 17:16. Ahora sí, ustedes tienen santos. No empieces a quitarme las palabras, cállate 5 minutos. Según tienen santos,
pero lo santifica el Papa de Roma. Él dice, este es santo, lo santifico y lo canonizo. Pero si ese que santifica el Papa a hereje allá en Roma no está escrito en el libro de la vida, se lo va a llevar el diablo. Porque el que te santifica y te limpia con la palabra es Dios, no el Papa. ¿Y quién santifica a una persona? Nuestro Creador. Y yo ya voy a cerrar. Cuando quiera hacer un debate ordenadamente, lo hacemos, porque así no se puede hablar con este manipulador hereje. Te voy a leer en Juan 17, 16 en delante. Y con eso voy a terminar. Y los santos, verdaderos santos, han existido siempre, al igual que el catolicismo apóstata ha existido por 1700 años. No más que los santos siempre han sido perseguidos y nunca han negado, y el verdadero santo no niega al evangelio de Jesucristo. Por eso nos han asesinado a los hermanos en la fe. El Eterno dice, si el que haya su vida, el que pierda su vida por mí, la hallará, y el que la quiera salvar la perderá. Pero nomás te voy a leer Juan 17, 15 en delante y ya voy a cerrar. Ya no quiero hablar más contigo a menos que hagamos un debate, pero con reglas, no que yo hable y luego ya empiezas a hablar ahí bla 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 y no dejas ni explicas tú ni explico yo. Entonces tienes santos, pero santos que santifica el Papa de Roma, porque dicen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y él tiene que santificar a los supuestos santos. Ya no es Dios, pero el que te santifica es nuestro Creador, el Padre Eterno. Voy a ir a Juan 17 rapidito, ya voy a cerrar porque además tengo que salir. Juan 17, 15 en delante voy a leerte. A ver, déjalo leo. A ver si es el Papa de ustedes el que los santifica y después los canoniza y los envía al cielo, ya que el Papa les perdona pecados. El que perdona pecados es Dios, y el que limpia y santifica es Dios. Por eso dice también en Isaías 1:18 en delante que si sus pecados son como la grana, vienen a ser como blanca lana. Y es por la palabra de Dios que somos limpios, no porque al Papa se le ocurre decir, este fue devoto de los católicos, entonces lo voy a santificar, lo canonizo y ya fue salvo. Pero ese que santifica el Papa y canoniza, si fue un pagano y no se arrepintió, se lo lleva el diablo. Porque el Papa no puede santificar a nadie. De hecho, el Eterno dijo, gloria de los hombres no recibo, se os digo, para que sean salvos. O sea, no puedes tomar la gloria del Papa de Roma, me santificó y ya voy a ser salvo porque me ha canonizado. El Eterno no recibe gloria de los hombres, Juan 6:41, y también Jeremías 17:5, que no, el que confía en un hombre, sea maldito el que confía en un hombre. Está Jeremías 17:5, ve y léelo. Entonces, ¿cómo vas a confiar que el Papa te santifica y te canoniza y eres salvo? Si no se escribe tu nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis, el que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15, entonces, aunque te haya canonizado el Papa, te lleva el diablo. Porque el Papa no te limpia ni te santifica. Dice la Biblia aquí en 17:15 en delante, 17:15 en delante. 17:6. No, está en Juan 17:15. Déjalo, lo encuentro, aquí lo tenía. Y ya vamos a cerrar, Rodrigo Andrés Calvo. Si quieres hacer un debate sin interrupciones, podemos hacerlo. Eres un perfecto mentiroso, yo lo sé, pero si eres muy astuto y bueno para torcerle la Biblia a los católicos, también sé eso. Dice acá el Eterno en su palabra, en Juan 17:15, 17:15 en delante. No ruego que los quites del mal, hablando de los verdaderos discípulos de Cristo, no de los que ponen velas a lo que no es Dios y hacen cosas raras. No ruego que los quites del mal, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo no era del mundo, ni los que guardaban su palabra, que permanecían en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, debes santificarte en la palabra verdadera de Dios.
no en el invento que el Papa también te santifica y te canoniza para que seas salvo. El Papa no salva, aunque digan que tomó el lugar de Cristo en la tierra. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. O sea, mandó a los apóstoles al mundo a predicar la palabra de Dios, pero concéntrate mucho en el versículo de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si vas a 15, deja recordar, Juan 15, ya son limpios por la palabra. Juan 15, deja leerte. O sea, somos limpios por la palabra y por nacer de nuevo, no porque el Papa de Roma te canonice y digas que él también perdona pecados y te santifica. Juan 15, 1 en adelante. Dice, ya vosotros estáis, sí, dice, en Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mi palabra y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto, así mismo vosotros podéis llevar fruto si no permanecéis en la vida. O sea, ahí nos está diciendo que somos limpios por la palabra y por arrepentirnos de ser católicos. Yo por eso ya me arrepentí, le pedí perdón al Eterno de ser católico, de haberme arrodillado a estatuas, de haberme ido haciendo peregrinaciones de rodillas a cualquier cosa. Ya de todo eso le pedí perdón a Dios. Y debes nacer de nuevo y arrepentirte del paganismo y de cualquier otra cosa que no sea lo que nos manda Dios. Ok, muy bien, Rodrigo Andrés Calvo, si quieres hacer un debate, vamos a hacerlo con tiempos, porque yo así no puedo hacer nada, porque